El 23 de julio de 1989, Tsutomu Miyazaki fue detenido luego de intentar ultrajar a una menor. Esto luego de que se acercara a la víctima y a su hermana mayor con el pretexto de tomarles fotografías, a lo cual esta última salió huyendo para contarle a su padre. Este se haría presente cuando Miyazaki estaba desarrollando la agresión, abalanzándose sobre él para detenerlo, pero sin éxito. Miyazaki salió huyendo del lugar, dejando su auto abandonado a unos cuantos metros de la escena del crimen. Al poco tiempo, cuando regresó para recuperarlo, fue arrestado por la policía, quien ya se encontraba esperándolo, pero los agentes no estaban preparados para lo que estaban a punto de escuchar. Ya bajo custodia, Miyazaki confesó ser el autor de al menos 4 ominosos crímenes en contra de niñas menores a los 8 años, a quienes había ultrajado y arrebatado la vida de forma visceral, además de haber intentado consumar actos similares con otras tantas. Resulta que Miyazaki se trataba de una persona bastante trastornada, padeciendo una deformidad en ambas manos que lo mantuvo aislado de cualquier posibilidad de un desarrollo social adecuado en su infancia y juventud, además de una familia poco interesada en él. Este individuo terminó degenerándose hasta ser un indiscutible criminal con fantasías íntimas enfermizas, en especial con niñas pequeñas. Y de entre la profunda investigación que conllevó este caso, hubo un cierto rasgo que sería destacado por los medios. Y es que, además de ser un asiduo consumidor de contenido ilegal infantil, entre las más de 6,000 cintas de video que fueron encontradas en su apartamento, donde algunas de ellas eran evidencia clara de sus fechorías, se encontraban también cosas tales como películas escabrosas, como las de la saga Guinea Pig, y en especial, una considerable cantidad de anime violento y morboso. Esto, aunado a su revelado gusto por el dibujo de cómics desde su infancia y el cómo siguió disfrutando de estos hobbies ya en prisión, hizo que se le empezara a conocer como el asesino otaku. Hay que decir que el término otaku, al menos en su país de origen, se usa para referirse a un fan obsesivo de cualquier cosa, no necesariamente del anime y el manga, pero es claro que para efectos prácticos, la palabra ha llevado esta relación implícita en las últimas décadas. Miyazaki sería condenado a la pena capital, misma que sería efectiva el 17 de junio del 2008, acabando con uno de los personajes más lúgubres de la historia contemporánea de Japón. Pero la historia de Tsutomu Miyazaki es apenas el inicio de toda una serie de casos donde fans de este mundillo han sido los autores de crímenes horribles, a veces solo como un rasgo característico de dichos individuos, y a veces motivados de algún modo u otro por este pasatiempo. Durante varias semanas del primer semestre del año 2019, el estudio Kyoto Animation, famoso por sus adaptaciones animadas de obras como Suzumiya Haruhi no Jutsu, Lucky Star, Clannad o Violet Evergarden, empezó a recibir una serie de cartas amenazantes, más precisamente a la sede principal conocida como Estudio 1 en la ciudad de Kioto. Las cartas hostiles no son una novedad. Muchos estudios y mangakas suelen recibirlas cuando los fans tienen alguna inconformidad con algún trabajo, pero por lo general no suelen representar un peligro real. Sin embargo, este caso era especial, ya que, aunque eran enviadas anónimamente, pronto se acumularon más de 200 misivas cargadas de amenazas mortales francamente preocupantes. Esto llevó a que Hideaki Hata, presidente de la empresa, ordenara medidas minuciosas ante cualquier peligro que pudiera manifestarse, informando y solicitando ayuda a la policía y contactando al equipo de abogados, preparándose por si en cualquier momento alguien llegaba a armar un escándalo. Asimismo, manteniendo un estricto control de las entradas y salidas del edificio. Sin embargo, justo la mañana del 18 de julio, las puertas del estudio se mantuvieron abiertas para recibir a los visitantes, ya que ese día se tendrían negociaciones con otra empresa, y fue entonces cuando un fúrico hombre de 41 años, llamado Shinji Aoba, irrumpió las instalaciones gritando toda clase de improperios contra el personal, entre los cuales había alegaciones de presunto plagio. Sin que nadie pudiera razonar con él ni detenerlo, Aoba comenzó a rociar con un aproximado de 40 litros de gasolina todo el lugar, y a cualquiera que se atravesara en su camino, y de un momento a otro se desató un catastrófico incendio. Al momento del suceso, había 70 empleados laborando. Los más afortunados lograron huir del estudio sorteando las furiosas llamas, llegando hasta la calle con graves heridas y quemaduras, mientras que el resto sucumbieron de forma horrible al intentar alcanzar el techo para ponerse a resguardo. Al menos así fue como posteriormente lograrían intuir los bomberos que se apersonaron en el lugar.
En total, el ataque de Aoba dejó un saldo de 36 víctimas fatales y 34 heridos, pasando a convertirse en el suceso más mortífero en la historia moderna de Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Aoba logró ser capturado justo cuando pretendía huir de la escena del crimen, dirigiéndose a una estación de tren aparentemente dañado por el siniestro que él mismo había provocado. La indignación en la sociedad japonesa fue general. Las acciones de Shinji Aoba no tenían el más mínimo sentido, y la investigación subsecuente solo lo hizo ver como alguien más desequilibrado de lo que se pensaba en un inicio. Según Aoba, el estudio le había robado ideas de una novela que él había presentado en uno de los concursos de escritura organizados por la misma, destacando en especial lo que se puede ver en el episodio número 5 del anime Tsurune, en el cual un par de personajes están en un supermercado comprando carne con descuento. Esta simple escena, de tan solo un par de minutos y completamente irrelevante para una serie enfocada en el tiro con arco, fue el detonante para que en la mente de Aoba se orquestara acabar con la vida de decenas de personas. Algo tan ofensivamente trivial le pareció suficiente a este individuo para cometer tal atrocidad. Aunque a decir verdad, el sujeto ya tenía un historial delictivo, y su modo de vida solo podría considerarse como el de una escoria social. Los últimos años han transcurrido en un engorroso proceso para enjuiciar a este hombre, donde se buscó aludir a una incapacidad mental, y la más reciente actualización, de enero del presente 2025, es solo la confirmación sin ningún espacio para apelar para una pena capital, sumando más de 32 cargos criminales. Y aún así, a decir del esposo de una de las animadoras del estudio, víctima de la tragedia, ni siquiera esa sentencia es suficiente para reclamar justicia. Uno de los casos más horribles, con una motivación obscenamente absurda. La conocida zona comercial de Akibahara, dentro del barrio de Chiyoda en Tokio, es el punto de mayor interés para cualquier fan del anime y los videojuegos. La también llamada Ciudad Eléctrica ofrece a sus visitantes toda clase de innovaciones, dinámicas y mercancías referentes a los productos de entretenimiento originarios de aquella nación. Dejando de lado ciertos aspectos, es, en general, un lugar alegre y agradable para sus visitantes. Pero en el año 2008, dicho ambiente cosmopolita sería transformado en una sucursal del infierno. La mañana del 8 de junio de aquel año, aquella zona de Tokio se preparaba para otra ajetreada jornada dominical de visitantes. Las rutas vehiculares eran cerradas para aumentar el paso de peatones interesados en los comercios, y entre toda la muchedumbre se paseaba un tambaleante Tomohiro Kato, de en ese entonces 25 años de edad. Kato había sido en su infancia y parte de juventud un prodigioso estudiante con grandes expectativas para el futuro, pero al fallar en querer ingresar a la universidad, terminaría tomando un empleo como mecánico que, a su parecer, le fue arrebatando la vida, y de repente se volvió alguien decadente. En él fue creciendo un peligroso resentimiento social y frustración, las cuales solo fueron aumentando una vez que optó por el aislamiento. Si bien es cierto que, hasta donde se pudo averiguar, nunca desarrolló gusto por cosas como el anime o los videojuegos, sí empezó a dedicar gran parte de su tiempo libre a navegar en foros de internet, dejando todo tipo de opiniones negativas sobre el mundo que le rodeaba, manifestando más de una vez sus deseos por lograr un atentado fatal, y ese día cumpliría ese capricho. Habiendo renunciado días antes a su empleo y carcomido por la frustración, caminaba entre la gente para dirigirse a alquilar un camión de 2 toneladas. Mismo con el cual, pasadas las 12:30 de la tarde, aceleraría desviándolo hacia la zona peatonal de la avenida Shodori, arrollando indiscriminadamente a la multitud, en una mezcla sonora de gritos de terror con el sonido de cuerpos impactando con el metal del vehículo. 3 personas perecieron al instante arrolladas, y otras más quedaron heridas al paso de Kato. Pero esto aún no terminaba. El sujeto bajó del camión y con una escalofriante frialdad comenzó a apuñalar a quien se cruzaba con él, valiéndose de una daga que traía escondida. La escena era atroz. Los minutos se hacían eternos, pero en cuanto la policía se hizo presente acorralando de forma efectiva a Kato, este no se opuso al arresto. Una vez que fue interrogado, el sujeto se limitó a decir que solo tenía el objetivo de acabar con quien sea, ya que estaba cansado del mundo. No fue sino hasta que se investigó más sobre su vida y su actividad en línea que se pudo estructurar el perfil de alguien frustrado
y con el deseo de ser notado por el mundo. Motivaciones frívolas y llanas. El motivo para perpetrar su ataque en Akibahara pareció atender solo al gran volumen de personas presentes, algo que se ajustaba a su enfermizo plan. Pero Kato también era un visitante recurrente de la zona, al menos para la reparación y adquisición de cosas de su computadora. El saldo final de este suceso fue de 7 personas liquidadas y 10 heridas de gravedad. El escándalo mediático llevó a serios debates sobre la seguridad y disponibilidad de las armas para el ciudadano común, y en los 3 años siguientes se vivió un largo proceso donde sus abogados intentaron que solo fuera enviado a una institución mental, pero la clara conciencia sobre sus actos lo hizo acreedor a una pena capital, la cual tardaría bastante tiempo en hacerse efectiva, y sería hasta julio del año 2022 que Kato vería el final de sus días en la horca. En un estricto sentido, podría considerarse que este sujeto no encajaría en estar relacionado con la cultura otaku, más allá del lugar elegido para su desquicie, pero justo su aislamiento y obsesión por solo interactuar en línea lo acerca con relatividad. Mayu Tomita fue en algún momento una prometedora estrella juvenil en Japón, apareciendo en algunos programas como Kamen Rider y con breves apariciones musicales y conciertos pactados. Estaba destinada a ser una de las idols de más alto perfil. Por desgracia, el 21 de mayo de 2016, ella sería víctima de un brutal ataque por parte de Tomohiro Iwasaki, un hombre de 27 años quien la apuñaló más de 61 veces en el cuello y el pecho. La actriz y cantante, de 20 años en ese entonces, quedó tirada en el suelo al borde de la muerte, siendo auxiliada por testigos que presenciaron el hecho, quienes llamaron a la policía y lograron atrapar a Iwasaki para evitar que se diera la fuga. Sería válido decir que en ese momento, tanto la carrera como la vida de Tomita quedaron destrozadas. A pesar de haber sido intervenida y lograr despertar unos días después, su rostro quedó desfigurado por las 34 puñaladas recibidas en él, quedando parcialmente ciega del ojo izquierdo, con dificultades para comer y cantar, y un profundo trastorno de estrés postraumático. Por otro lado, cuando la policía interrogó a Iwasaki, la perturbadora verdad salió a la luz. Se trataba de un enfermizo fan obsesivo de las idols. Tiempo atrás había seguido con insistencia a la modelo Ai Hashimoto, pero cuando ésta confesó consumir contenido erótico con regularidad, el hombre la vio con desdén y publicó en su blog personal que las mujeres involucradas con dicho contenido deberían ser eliminadas. Cuando su mirada se fijó en Tomita, empezó a enviarle mensajes obsesivos a sus redes sociales, en especial a su cuenta de Twitter, además de mandarle distintos regalos como libros o relojes. Cuando ella devolvió los presentes y se negó a corresponder a sus afectos, el sujeto enfureció y decidió tomar venganza. Cabe destacar que Tomita en algún momento solicitó ayuda a las autoridades por los mensajes de acoso que Iwasaki le enviaba, pero sus acusaciones fueron desestimadas. Tras agónicos meses de recuperación de Tomita, se comenzó un proceso para enjuiciar a Iwasaki, en donde no hubo mucho que discutir. Se trataba de un crimen claro, pero los reclamos de justicia de la idol fueron respondidos de forma insatisfactoria. El agresor solo fue sentenciado a 14 años y 6 meses de prisión. Después del juicio, Mayu Tomita demandaría al gobierno metropolitano de Tokio, a su exagente y de nuevo a Iwasaki, exigiendo una compensación de 76 millones de yenes para reparación de daños y perjuicios, además de insistir en cómo le fue negada la protección adecuada. Su caso repercutió para endurecer las leyes en contra del acoso y daría pie a la detención de algunos individuos que hacían comunicaciones similares en contra de otras actrices y cantantes. Al día de hoy, el caso de Mayu Tomita sirve como ejemplo principal de los peligros que representan los fanáticos obsesivos, quedando como algo que nunca debe ser olvidado. El 21 de octubre del año 2013, Wu Yitian, de 15 años, una aficionada del cosplay, saldría de su casa para encontrarse con Pung Wai-hong, un hombre de 23 años, conserje de oficio, a quien había conocido a través de internet y con quien compartía el gusto por dicha actividad. Sin embargo, Wu Yitian nunca regresó a casa y pasaría a protagonizar una de las historias que más impactó a la opinión pública en Malasia. El propósito de la reunión era inofensivo, al menos de inicio. Ambos acudirían a un evento de cosplay y discutirían los detalles sobre qué llevarían, o al menos eso es lo que parecía.
La joven no volvió a su casa, en una situación que preocupó a sus padres, quienes no demoraron en alertar por todos los medios posibles. Los intentos de contactarla no daban éxito, y no fue sino hasta que, con ayuda de la policía, se difundió su desaparición por medio de redes sociales, que se aumentaron los esfuerzos. A la par de esto, se logró acceder a sus cuentas. Ahí se descubrió que Wu Yitian mantenía conversaciones con un hombre mayor. Esto era algo que desconocían sus padres y su círculo cercano, pero al menos en el marco de los mensajes que se enviaban, nada parecía fuera de lugar. Todo el diálogo se centraba en el gusto por el cosplay. Aún así, las autoridades tomaron rumbo hacia el sospechoso. Pung Wai-hong dijo en un inicio que aunque sí se había reunido con ella en otras ocasiones, la última vez que lo hicieron, él se había encargado de dejarla en una estación cercana a su hogar. Sin embargo, su historia estaba llena de inconsistencias que hicieron que pronto toda la desagradable verdad saliera a flote. Pung Wai-hong había recibido a Wu Yitian en su casa y acabó con su vida una vez que le propuso tener un encuentro íntimo, y ella se negó. Ambos forcejearon y ella lo mordió en el brazo, dejando una marca que fue visible para los agentes. Enfurecido, la golpeó en la cabeza con una mancuerna, liquidándola en el acto. Y ante esto, temeroso por lo que pudiera ocurrir, metió su cuerpo en una maleta y lo arrojó en una área aislada, a 150 kilómetros de distancia del hogar de la chica. El cuerpo de Wu Yitian sería descubierto 3 días después de su desaparición, y el caso provocó una furia palpable en aquella nación. Tan solo 10 días después de lo ocurrido, el sujeto fue acusado del crimen, en un proceso larguísimo, donde el abuelo de Wu Yitian, quien estaba a cargo de ella, reclamaba justicia, aunque considerando que ninguna sentencia sería suficiente. El caso trascendió fronteras en Asia y puso sobre la mesa la insistente discusión sobre los riesgos de conocer gente en línea, en especial para los más jóvenes. Ahora, hay que decir que este caso se vio un tanto llevado por la incertidumbre, entre juicios y demás alegatos que suelen retrasar las sentencias, tal y como vimos en los casos anteriores. Sería hasta el año 2018 que Pung Wai-hong sería sentenciado a la pena capital, pero justo en ese año, el gobierno de Malasia se encontraba discutiendo eliminar esta clase de castigos, por lo cual, aunque el individuo ya estaba en las puertas de ser liquidado, logró evadir dicho destino. Al año siguiente presentaría una apelación, con su defensa manejando que, aunque su forma de deshacerse del cuerpo de la chica sí mostró una frivolidad y que eso fue suficiente para considerarlo a la pena capital con anterioridad, el hecho como tal de las agresiones atendía a un comprensible nerviosismo y no a un deseo criminal. Al final esta perspectiva fue aceptada por las autoridades y su sentencia final, retroactiva al tiempo en que ocurrieron los hechos, fue de 22 años de prisión, lo que incluso aún queda lejos de lo que la ley de ese país marca para un caso de homicidio involuntario. Resumiendo muchos de los evidentes vaivenes que esta controvertida decisión tuvo, aunque la sentencia de 22 años de prisión se mantuvo vigente, Pung Wai-hong podría obtener libertad condicional en el año 2027. Un caso donde la resolución de algún modo es mucho peor que el suceso en sí. Junji Matsumoto es como se llama el hombre que aparece en pantalla, y al menos en el año 2021 contaba con una edad de 59 años, y desde hacía un tiempo se encontraba a cargo de sus padres, Hirosaku de 88 años y Makie de 87. El matrimonio de ancianos residentes de Fukuoka eran trabajadores entusiastas. Hirosaku, hasta antes de su jubilación, trabajaba en la construcción, mientras que Makie regentaba una licorería que fungía como negocio familiar, y mismo donde sus 2 hijos ayudaban. Hacía bastantes años la familia había determinado que el hermano mayor se encargaría de la licorería, a la vez de ayudar a sus padres cuando fuera necesario. Pero cuando este cayó enfermo, a inicios de la década de los 2010, todas estas responsabilidades recayeron en Junji, quien era el menor. Una combinación de factores, como la avanzada edad de Makie, acompañada de un infarto que la confinó a una silla de ruedas, así como la probable injerencia de la pandemia, que llevó a que varios locales de la zona cerraran, hicieron que la licorería desapareciera. En un inicio, Hirosaku se hizo cargo de su esposa, así como de las tareas domésticas. Sin embargo, el 13 de junio de aquel año, tuvo un accidente en bicicleta que también lo dejó en silla de ruedas y necesitando ayuda. Bajo este escenario, es que recurren a Junji para que los auxilie solo en las labores domésticas y la evidente ayuda que ancianos en tal estado de salud necesitan. Junji había sido toda su vida alguien introvertido y sin grandes planes a futuro.
Había demostrado un talento para las ciencias y las matemáticas, y tras graduarse de la preparatoria, consiguió un empleo que abandonaría al no sentirse cómodo en el entorno laboral, y siendo así, pasaría más de 40 años desempleado, solo ayudando ocasionalmente en el negocio familiar. Nunca se casó, nunca tuvo un hogar propio, ni ahorros, y apenas sobrevivía del dinero que generaban sus padres, viviendo aislado con ellos. La semana del 13 de junio, que fue cuando su padre se accidentó, hasta el día 20 del mismo mes, todo pareció ocurrir con normalidad. Junji se hizo cargo de todas las tareas de la casa y el cuidado de sus padres, e incluso la mañana de ese día, algunos vecinos lo vieron ir de compras con su madre. Sin embargo, tan solo unas horas después, el hombre acabaría con una abominable frivolidad con la vida de los ancianos. El motivo, que no lo dejaban ver su anime en paz. Según contaría después de ser atrapado por las autoridades, el problema derivó en que, según sus palabras, durante una muy buena escena de anime, mi padre me pidió repetidamente que lo ayudara a ir al baño. Cuando me negué, comenzó a quejarse de mí, así que lo maté. Mencionó hacer esto rodeándole el cuello con un cable eléctrico, y una vez que lo liquidó, hizo lo mismo con su madre, pues ella había sido testigo del hecho. Luego tomó los cuerpos de ambos y los colocó dentro de un refrigerador industrial que tenían en la planta de abajo como parte de las cosas de la licorería. Junji actuaría con alevosía, cancelando algunos compromisos médicos de su madre, intentando que nadie lo notara, además de vaciar las cuentas bancarias de sus padres para hacerse el mayor dinero posible y escapar rumbo hacia la prefectura Yamaguchi, intentando ir lo más al norte posible del país. En los días siguientes, algunos familiares y conocidos advirtieron la desaparición de los ancianos, además de la imposibilidad de comunicarse con Junji, y el día 28 de junio llamaron a la policía, la cual no tardó en dar con el macabro hallazgo. Los cuerpos estaban apilados dentro del refrigerador desenchufado, completamente putrefactos. El viaje de huida de Junji sería rastreado durante los días siguientes, hasta que el 4 de julio se logró su captura en un hotel de Kioto, donde sin mayor oposición se entregaría, mencionando, además de su motivación inicial, que él quería escapar de la realidad. Ya detenido, el panorama un poco más completo parecía atender a que la relación de Junji con su padre estaba rota desde hace muchos años. El anciano estaba decepcionado de que su hijo nunca hiciera nada con su vida, y Junji admitía parte de las quejas. Solo había trabajado 6 meses en toda su vida, en un área de ventas donde fue despedido por mal desempeño. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a hacer las labores de la casa y preparar la comida, llevándose bien con su madre, aunque odiando cuando era enviado a hacer las entregas de licor, y el resto del día se dedicaba a leer mangas y ver animes, aunque sin contar con conexión a internet o un teléfono celular, como un ermitaño moderno. Al final, Junji fue sentenciado a 30 años de prisión. Durante el juicio, su abogado intentó aludir a alguna discapacidad del hombre para explicar su singular comportamiento, pero esto no fue considerado. El caso de este individuo ha intentado ser usado como ejemplo de la importancia de la salud mental, ya que resultaría evidente que Junji no funciona como una persona normal, pero la frivolidad para haber acabado sin mayor reparo con sus padres ha extinguido toda posibilidad de consideración, siendo un caso francamente demencial. Antes de finalizar, mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Zero, Smile, Alba is Here, Irregulares Crew, Luis Miguel Rodríguez y Venom Harlow. Si quieres aparecer al final del próximo video, solo deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver. Espero que el video haya sido de tu agrado. Nos veremos en la próxima.